Dios les bendiga, mis hermanos. Damos muchas gracias a Dios por una clase más que nos concede en este día. Seguimos en el trimestral Experiencias de Josué y los jueces. Para los que tienen expositor, estamos basados en en el estudio, número 12, en el libro número 12. Y para aquellos que no tienen expositor, estamos basados en la base bíblica en Jueces 16, del 16 al 31. Antes de comenzar, vamos a darle gracias a Dios con una corta oración y decirle que nos sea su Espíritu Santo que nos ayude en este día a entender el plan y el propósito de esta enseñanza. Amén. Oremos todos juntos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Dios Padre Santo. Gracias por una clase más que tú nos concedes en este día, Señor Dios Padre, para aprender de tu palabra, para enseñarnos a vivir conforme tu voluntad y todo lo que tú nos quieras enseñar a través de este estudio, Señor. Rogamos que tu presencia, tu poder y tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, sobre cada uno de los oyentes. También, Dios Padre, ayúdame que sea tu Espíritu a enseñar a través de tu palabra, Señor, en esta hora, que se pueda entender y comprender a cada uno de nosotros entendamos, Dios Padre Santo, tu palabra. Rogamos que tu presencia, que tu poder y tu Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y una petición muy grande que tenemos delante de ti, Señor Dios Padre, en este día, que tú seas haciendo la obra completa, Señor, terminando la obra completa por tu siervo, Dios Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos y te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre este estudio y nos enseñe y nos ayude, Dios Padre, a comprender. Amén y amén. Bueno, como les decía a mis hermanos, estamos en la clase número 12 en el libro, en el expositor, y para los que no, en Jueces 16, del 16 al 31. Entonces, en este día vamos a estudiar Sansón y su batalla final, perdón. Y nuestro pensamiento central dice así: por mucho que hayamos fracasado en el pasado, nunca nunca es demasiado tarde para reconocer nuestros errores y poner toda nuestra confianza en Dios. Nuestro texto áureo dice: y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Jueces 16:30. Y como sabemos, siempre tenemos tres objetivos. El primero es entender la responsabilidad de cuidar nuestra vida y las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Número 2, dice, reconocer que no debemos esperar el último momento para cumplir nuestro deber. Número 3, enfrentar al enemigo que intenta desalentarnos, pues el Señor está a nuestro lado en todo momento. Vamos a leer nuestra lectura y vamos a empezar del capítulo 16, del versículo 18, y vamos a estar brincando algunos. Dice: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, se apartó de él. El 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su fuerza comenzó a crecer después que fue rapado. Al 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. El 27. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios,
para que una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos, por mis 2 ojos. El 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Entonces hoy vamos a estudiar Sansón y su batalla final. Ah, Vemos que en la historia de Sansón y Dalila encontramos muchos de los elementos necesarios para convertirla en algo que cautiva la atención. Sin embargo, vemos que está el sufrimiento de un pueblo que por su pecado y desobediencia había vivido en un ambiente hostil e intimidante por años y años y muchos, muchos años. Si leemos Jueces 13:1, dice que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de los filisteos por 40 años. Entonces, y de ahí fue cuando Dios hace un milagro y nace Sansón para librar al pueblo de sus enemigos. Entonces vemos cómo vivían en un ambiente hostil e intimidante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se alejaban de Dios, cada vez que se alejaban de Dios, cuando vivían en su pecado, hacían lo que querían. Entonces am, estaban intimidados por sus enemigos. Vemos que Dios dice usó a las naciones paganas como vara de juicio, y entregó a los israelitas para que fueran oprimidos y sometidos, oprimidos y sometidos al yugo de los pueblos que no fueron, ¿qué dice? Destruidos cuando conquistaron Canaán. Entonces, y es ahí cuando vemos que en el tiempo que nació Sansón, dice que los filisteos dominaban a los israelitas. Entonces, este singular y poderoso libertador de Israel nació por un milagro de Dios. Acuérdense que no, la mamá no era estéril y no podía, pero Dios hizo un milagro. ¿Por qué? Porque traía a alguien a este mundo para librar a su pueblo de los enemigos. Entonces nació Sansón por un milagro de Dios. Iba a ser el poderoso libertador de Israel. Por eso Dios desde su concepción fue declarado, dice, nazareo, es decir, separado de Dios. Tenía que vivir para Dios solamente. Su misión era empezar la tarea de librar a los suyos del yugo de los filisteos. Entonces, pero había condiciones, debía de guardar el voto nazareo y él no lo logró. Se enredaba en situaciones muy comprometedoras y cedía fácilmente a sus debilidades. Sin embargo, vemos que Dios lo usa en gran manera según la divina misericordia a favor de su pueblo. Entonces, vemos aquí que el Señor hizo de Danita un hijo de Manoa, un campeón solitario y misterioso. Es lo que hoy vamos a estudiar. Vamos a estudiar la última etapa de su historia, sus amores con Dalila. Vamos a estudiar la etapa de de la pérdida de su fuerza. Vamos a estudiar la humillación que pasó. Vamos a ver la burla de la que fue objeto de miles de personas y los miles también de muertos que causó entre sus enemigos en la antesala de su muerte. Eso es lo que vamos a estudiar hoy en este día. Entonces, veamos nuestro punto número 1. Dice, la aventura que terminó de arruinar la vida de Sansón. El inciso A dice, se enamoró de una filistea, de una espía filistea. Y vamos a leer el capítulo 16, 4 al 6, que dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata.
Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado. Entonces, aquí vemos que se enamora de una espía filistea. Entonces, el último de los romances de él, de Sansón, dice, y este es el último de sus romances y el que marcaría su trágico final también de su carrera. Esto ocurrió en el valle de Sorek, dice, a unos 6 kilómetros de su casa. Dice, con una mujer cuyo nombre era Dalila, que significa enamorada. Entonces vemos aquí que en cuanto Sansón empezó a visitarla, dice que luego los príncipes de los filisteos se dieron cuenta que Sansón tenía interés en alguien que ellos podían utilizar para poder manipular a Sansón y a descubrir en qué consistía su fuerza. Entonces ellos empezaron a visitarla y le dijeron, quiero que tú hagas todo lo posible en que averigües y nos des información de cómo nosotros podemos ah, saber en qué consiste su fuerza para que lo atemos. Y pues el interés de ellos era acabar con Sansón, a terminar con él. Entonces vemos aquí y les dice que no nada más iba a ser una espía, sino que al contrario también les iba a pagar cada uno de ellos, le iba a dar 1100 ciclos de plata. Entonces podemos ver que aquí pues era una cantidad para ese tiempo muy tentadora, muy jugosa ante los ojos de Dalila y pues empezó y tomó como dice uno, aceptó el trato de buscar y ver la manera en dónde y en qué consistía la fuerza de Sansón. Entonces podemos ver que aquí se mira tres de los sentimientos más bajos de la naturaleza humana. Vemos que se unieron para lograr la destrucción del gran libertador. Aquí vamos a ver estos tres. Primero vemos que el amor al dinero, que dice la palabra, que es la raíz de todos los males. Para ella, ante los ojos de Dalila, el dinero pues fue una oferta muy tentadora que él lo hizo y lo aceptó. Entonces usted lee 1 Timoteo 6:10, que es donde habla, dice que el amor al dinero es el raíz de todos los males. Y vemos aquí cómo por ese dinero ella hizo todo lo posible para que Sansón le dijera. Y luego vemos también el odio de los filisteos. Yo me imagino que buscaban a ver cómo acabar con Sansón. Y cuando vieron que Sansón tenía a alguien interesado en él o ella o él a alguien, buscaron prontamente a esa persona. Entonces, ¿por qué? Porque le tenían un odio hacia él, hacia esa persona. Y también podemos ver la debilidad de la carne del mismo héroe israelita. O sea, también vemos la debilidad de él, que también tenía, ¿por qué? Porque pues, tenía que guardarse para Dios, tenía que separarse para Dios. Y aquí vemos una debilidad que al final vamos a ver que lo lleva a ser destruido. Entonces vemos aquí que la filistea usó todos sus encantos, todo lo que estaba en sus manos, sus persuasiones femeninas para hacer caer al líder de Israel. Entonces vemos aquí, dice, es absurda la falta de juicio de este hombre y su torpeza de enredarse con una mujer del pueblo enemigo. Es como podemos pensar nosotros, o sea, ¿qué tenía en la cabeza de pensar y meterse en la casa del enemigo con alguien que él le atraía? No pensó, no se imaginó antes de enredarse con una mujer del enemigo. Entonces, podemos ver aquí que es evidentemente la pasión le cegaba el entendimiento, o sea, su pasión por de su deseo carnal le cegaba el entendimiento y pues aquí dice, se volvió testarudo. Es una manera de describir de que se volvió sin pensamientos. Yo creo porque uno tiene que tener pensamientos, pensar, ver si eso le conviene a uno o no le conviene a uno. Es igual a nosotros hoy en día. O sea, quedamos, como dice aquí, testarudos y no vamos y nos metemos al mundo, a los deseos del mundo, a donde Dios nos pide que no andemos, no debemos de visitar y nosotros meternos ahí, o sea, no estamos en nuestro cabal. ¿Por qué? Porque nos estamos, como dice, metiendo en la casa del lobo. Entonces aquí
de verdad, o sea, le faltó estar consciente de dónde se estaba metiendo, no pensó, no tenía entendimiento en ese momento y le faltó el dominio propio. Se dejó atrapar de nuevo por lo que entraba por sus ojos, por sus deseos carnales, por todo lo que le llamó la atención, lo que le trajo a sus ojos. Entonces dice que esto es tipifica al creyente débil que es atraído y seducido por las cosas aparentemente bellas que ofrece el mundo sin tomar en cuenta la posibilidad de caer en las trampas que pone el diablo. Hoy en día sucede igual. O sea, hay cosas que nos atrae por los ojos y si nosotros no nos ponemos a pensar, a darnos cuenta, saber que eso nos lleva, como dice uno, a la perdición, somos también fácil de dejarnos llevar y poder ir bajo tras nuestros deseos que ven nuestros ojos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día sí también hay hombres y mujeres cristianos que dicen que son cristianos, pero se dejan llevar por lo que mira a sus ojos allá en el mundo, por lo que le atrae en el mundo, sin darse cuenta que están, como dice uno, camino a la trampa del enemigo, a la trampa del diablo, que pone cosas atractivas a nuestros ojos, a nuestros deseos carnales para ver si caemos o no. Entonces, cuando los impulsos de la carne nos azotan también, jamás debemos de confiar en que obtendremos la victoria por nuestras propias fuerzas. No podemos decir, no, eso me atrae del mundo, pero yo sé que no voy a caer o que no me va a enredar. No, no, ¿por qué crees? Tú estás como que estás creyendo en tu propia fuerza, porque nosotros lo que debemos de saber y hacer es correr de ellas, ni siquiera poner y pensar nosotros de intentar a ¿cómo se dice? A probarnos si es que vamos a caer o no. No, hay que correr de ellas. ¿Por qué? Porque estamos confiando en nuestras propias fuerzas y nosotros no vamos a confiar en nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que siempre confiar en que el que debe de gobernar en nosotros es el Espíritu Santo, que domine nuestra voluntad y no nosotros, nuestra voluntad nos domine a nosotros mismos, porque es cuando nosotros fallamos y nos vamos debilitando. Ay, con permiso, hermano. Entonces, nada obtendremos ninguna victoria por nuestra propia fuerza. Tenemos que saber que siempre es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer todo lo que nos atrae en nuestros ojos y decirle, Señor, eso no son nada bueno para mí y ayúdame a huir. Entonces, ahora veamos el inciso B, dice, trató de ocultar su secreto con mentiras. Ahora veamos el 7 al 14 que dice, y le respondió Sansón, y si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjuntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti, y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora te ruego cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me atares fuertemente con cuerdas nuevas, no se, que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió con sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podré ser atado? Entonces le dijo, si tejieres 7 que dejas de mi cabeza con la tela y la asegurares con la estaca, y ella las aseguró con las estacas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó el estaca del altar con la tela. Vemos aquí
ahora que dice, oculta su secreto con mentira. Entonces vemos aquí que Dalila no se dio en ningún momento su objetivo por lograr lo que ella buscaba, de cómo obtener el secreto de Sansón. Entonces vemos aquí que a pesar de los engaños de Sansón, insistió y presionó, quería la recompensa, Dalila, quería, ella aunque le engañó una vez, dos veces, ella insistía, insistía. ¿Por qué? Porque quería esa recompensa muy jugosa para ella. Entonces, y deseaba acabar con el invencible enemigo de su pueblo. Entonces vemos aquí que no hay duda de que este fracaso nazareo hizo todo lo posible por mantener el secreto de su fuerza, pero también la astuta espía vemos aquí, en cuyos brazos se sentía el hombre más feliz del mundo, lograba seducirlo con sus encantos. Entonces, tres veces engañó Sansón a su mujer. Primero le dice que si lo ataba a 7 mimbres, como con las cuerdas de arco, como, pero verdes, que sería como cualquier hombre, y ella lo hacía. Todo lo que le decía, ella lo hacía y resultaba que no era verdad. ¿Por qué? Porque volvía y se levantaba. Entonces no funcionó y Dalila lo acusó de mentiroso. Después le dijo que si lo ataba con cuerdas nuevas perdería toda su fuerza, pero tampoco se dio, no dio resultado tampoco. Entonces el tercero vemos que también engañó, fue que si le tejía 7 quedejas o trenzas de su cabello con la tela y las clavaba con la estaca del telar, sería dominado. Pero al despertar Sansón arrancó la estaca del telar junto con la tela. Entonces vemos que en este punto Sansón representa a todos aquellos que creen que con engaño y mintiendo pueden resolver sus dificultades. A veces vemos cómo el hombre se queda cegado a, al enamorarse de una mujer. Aquí vamos a hablar de hombre a mujer porque estamos hablando de un hombre que se deja enredar en sus encantos de una mujer que él le llamó tanto la atención que se enamoró. No podemos imaginar, o a veces uno pensamos que no se dio cuenta Sansón de que ella quería acabar con él al hacer todo lo que él le decía y luego todavía llamaba a los filisteos ahí para que si así fuera realidad, en ese momento los ataba o los iba a amarrar o los iba, o qué iba a hacer con Sansón. Vemos cómo, como dice uno, el amor es ciego, no se dio cuenta aquí de cómo estaba ya su vida en manos de una enemiga, porque aunque él amaba, era una enemiga de su pueblo. Entonces, a veces por eso dice, no entiendo cómo fue engañado, no entiendo cómo fue, cómo se deja un hombre engañar. Por eso dice que el corazón es engañoso, porque aquí amaba según a Dalila y vemos cómo de todas estas veces no se dio cuenta la trampa que ya le estaba poniendo. Entonces, qué gran error, porque en realidad se estaba engañando a sí mismo al estar poniéndole o al estar diciéndole a ella su secreto con mentira, mintiéndolo, engañándole. Entonces él se estaba engañando a sí mismo. Entonces lo que todos necesitamos saber es que debemos encarar la situación y decir no a las ofertas tentadoras del mundo. No podemos jugar con las ofertas que nos ofrece el mundo. No podemos jugar con todo aquello que nos atrae en el mundo, sino que resistamos, dice, resistir al diablo y apartarnos del mal. Eso es lo que tenemos que nosotros, apartarnos del mal. Todo lo que nos llame la atención afuera, que nos llame, que se vea bonito, que nos guste, no, hay que apartarnos de ello. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer enredarnos. Entonces, inciso B, veamos, dice, descubrió su corazón al enemigo. Ahora el 15 al 18, de todas las veces que le decía y que no fue verdad, ahora dice, descubrió su corazón. Ahora vamos a leer el 15 al 18. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto y aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo
de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: Venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en su mano el dinero. Wow. Entonces vemos aquí cómo las artimañas de Dalila utilizó a persuadir a Sansón. Son muy comunes hoy en la actualidad. Esa es la conducta de las que manipulan los sentimientos a los ingenuos y se aprovecha de ellos para lograr sus perversos propósitos. Los seduce, los engaña, haciéndoles creer que lo que vale es el placer, es satisfacer ese momento, que eso es lo más importante y no los valores ante o no los valores eternos de Dios y del alma. Entonces eso fue uno de los ardides que la Filisteas empleó. Vemos que le dice, le reclamó primero sentimental para ablandar su resistencia de su víctima. Le dice: ¿cómo dices que me amas y cómo me estás mintiendo? Me mientes. Y tú dices que cuando tu corazón no está ni siquiera conmigo, me engañas y tú me dices que me amas. Ahí está empezando a trabajar. El siguiente ataque está dirigido a crear sentimientos de culpa. Dice: tú no confías en mí. Ya me imagino todo el show, el drama que estaba haciendo esta mujer porque llegara, como dice uno, hasta lo más profundo de su corazón de Sansón para ablandarlo cada vez más. Le dice: tú no confías en mí. 3 veces te has burlado de mí. Me has engañado y no me has dicho el secreto de tu fuerza. Ahora vemos este acoso persistió día tras día. Yo creo que no dejaba de decirle: me mientes, me engañas, no me crees, no confías. Y no nada más fueron, me imagino, no nada más fue unas veces, me imagino que estuvo ahí, insiste, insiste y insiste. Entonces, ahora vemos entonces esta insistencia, este acoso de insistencia día tras día, hasta el punto que el escritor sagrado dice literalmente que su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón estaba tan harto de que aquella situación que le descubrió todo su corazón. O sea, se cansó él de que ella le hacía y él le decía tantas cosas. Qué pena da que un hombre tan fuerte, después de haber sido instrumento de grandes maravillas, ahora se dejara doblegar por la insistencia de una pérfida filistea que empezó a manipularlo, que empezó a hacerse la víctima, que empezó a hacer ahí todo un show para que el hombre le descubriera su corazón. Ahora vemos que le confesó que era un nazareo de Dios, aunque la única señal que tomó en serio fue la del cabello largo que lo perdería en minutos más tarde. Entonces aquí vemos que Sansón había fracasado en su misión, tuvo muy en poco su secreto y al revelarlo por satisfacer a una mujer. Esto nos hace recordar a Esaú también, ¿se acuerdan? Que también él tuvo en poco su primogenitura, que lo cambió, dice, por un plato de lentejas. Entonces aquí vemos que el final de esta escena es que Dalila comprendió que su víctima estaba rendida a sus pies y ahora ¿qué es lo que hizo ella? Es que llamó a sus amos y cobró la recompensa y entregó en sus manos enemigas al que hasta ese momento era el instrumento para la liberación de Israel. Wow, entre tantas mentiras, entre tanta seducción, entre tantas palabras ahí haciéndose la víctima, cayó este hombre que era tan fuerte con un propósito de liberar al pueblo y ahora estaba ya destruido, se puede decir. Ahora veamos el inciso D, dice: le echaron mano sin misericordia. Wow, el 19 al 22 dice: ella ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues
su fuerza se apartó de él y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía de que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que le fue rapado. Entonces ahora dice, le echaron mano sin misericordia. Wow. Imagínense, aquí Dalila se dio cuenta de que esta vez Sansón sí le había dicho la verdad, sí le había descubierto su corazón. Ahora manda llamar a los principales de los filisteos que llegaron con el dinero en la mano. Podemos nosotros suponer que después de que Sansón reveló su secreto de su fuerza, Dalila hizo todo lo posible porque él se durmiera. Entonces nos imaginamos o podemos pensar que lo emborrachó y lo acostó ahí a sus rodillas hasta que Sansón cayera en sueño muy profundo, del cual despertaría para enfrentar una trágica realidad. Entonces vemos que ahora, mientras el indomable guerrero de Israel dormía en sueño de su desgracia, vemos que la mujer había traicionado. Veía con deleite de cómo le rapaban la cabeza esas 7 quedejas o guedejas. Así entregó en manos de sus enemigos al hombre de Dios que había levantado para pelear contra ellos. Por cuarta vez ella comenzó a afligirlo, dice, con voz de alerta, dijo: Sansón, los filisteos. Él despertó y pensó, como todas las otras veces anteriores, que él iba a escapar, que iba a hacer así, romper todo lo que le hayan puesto sobre él y escaparía de sus enemigos. Pero no fue así. Esta vez no fue así. Jehová dice que ya se había apartado de él. Ahora todo era diferente, ahora la realidad era una pesadilla. Ahora lo que estaba viviendo era lo que decía él, como un hombre normal, sin esa fuerza que venía de Dios. Ahora sus brazos y sus piernas se habían debilitado, no tenían esa fuerza extraordinaria que tanto temía a los filisteos, ya no tenía esa fuerza. Era como cualquier hombre. Ahora vemos a los filisteos. Primero dice que le echan mano. Yo me imagino al verlo que no se levantó Sansón como pensaba que, o como lo miraban, a lo mejor siempre levantarse. Me puedo imaginar que no era uno ni dos hombres ahí nomás esperando. Me imagino que era cantidad y echar manos sobre él. Me imagino así como hoy hemos visto cómo se le enciman o se le tiran a un hombre sobre él. Me imagino que una cantidad sobre él. Y luego dice, le sacaron sus ojos, qué crueldad, pero para ellos le tenían un odio a Sansón y porque tanto buscaban cómo acabar y ahora llegó el momento. Y luego dice que lo llevan a Gaza y al final lo atan con cadenas para que moliese en la cárcel. Imagínense, este hombre fuerte que se levantaba con todas sus fuerzas, ahora sacado, ciego, sacado los ojos, ciego, atado con cadenas y amarrado ahí en donde para moler ahora en la cárcel. Bastaron unos pocos momentos para que se desquebrajara el edificio que Dios había edificado en él. Sin embargo, la misericordia divina ayudó a Sansón para que no muriera de dolor y angustia. Vemos aquí que la gracia de Dios permitió que su cabello creciera nuevamente y volviera a la capacidad física que había perdido. Vemos que Sansón logró asestar un último y mortífero golpe a sus captores, pero nunca alcanzó la gloria de Dios, la gloria que Dios le tenía reservada. Aquí vemos que las descontroladas experiencias de Sansón ilustran de manera objetiva lo que le sucede a toda la persona que juega con su vida y arriesga en manos enemigas. O sea, nosotros no podemos jugar con
todo lo que vemos en el mundo que nos atrae. No podemos decir, yo solamente voy a ir a asomarme, ahí no me voy a quedar. No, el enemigo te va a enredar de tal manera que te quedes ahí y después como hace aquí, o sea, nos pueden hasta sacar los ojos, nos pueden destruir de una manera sin piedad. Entonces nosotros no tenemos por qué jugar con las cosas del mundo, no tenemos por qué jugar o tomar en poco lo que Dios nos ha mandado de apartarnos del mundo, salir del mundo, vivir fuera de las cosas del mundo. Entonces, cuando nos dejamos llevar por lo que atrae los ojos o lo que seduce la carne y lo que cautiva nuestra mente, nos convertimos en presa fácil e indefensa del león rugiente que antes enfrentábamos y despedazábamos con tanta habilidad. Dice, el diablo atrae al hombre y a la mujer con ruegos, halagos, ofertas, pensamientos, sueños de grandeza y hasta amenazas. Entonces, después los adormece y los toma indiferentes, descuidados y con excesiva confianza en ellos mismos y en lo que lo rodean. Pero cuando despiertan, y tom pero cuando despiertan se encuentran con una realidad devastadora. Todo esto nos recuerda a hombres que no dejaron, que se dejaron atrapar por la embriaguez. Si recordamos, vemos que Noé se embriagó y provocó el escándalo que terminó con la maldición de uno de sus hijos. Usted lo halla en Génesis capítulo 9 del 20 al 25. También vemos a Lot que cometió incesto. Eso usted lo halla en Génesis 19:30. Y también vemos a Esaú que perdió sus derechos. Amén. Entonces usted lo halla en Génesis 29, 25 del 29 al 34. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia nos manda y nos amonesta a no ceder ante las tentaciones de este mundo. Debemos apartarnos todo aquello que nos atrae, pedirle que su Espíritu Santo sea sobre nosotros y no nos dejemos por nuestra carne, por todo lo que seduce nuestra carne, sino que nosotros seamos llenos de su presencia y huir de todas esas cosas que nos atrae el del mundo. Por eso nos manda y nos amonesta que no cedamos a la tentación. El apóstol Pablo nos dice, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios en 1 Tesalonicenses 5:6. Y también vemos que Pedro nos exhorta a ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual dice resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5 del 8 al 9. Nos manda la palabra que no juguemos, pensemos que nosotros somos fuertes y que nada nos va a dominar del mundo o que vamos a escapar de, aunque estemos ahí dentro de sus deseos o de lo que nos muestra. No, no hay que jugar con ello porque a Dios no le agrada. Entonces, apartarnos de todo eso. El Señor nos manda que nos apartemos y que no durmamos, sino que velemos siempre, porque el enemigo va a buscar de muchas maneras, por no decir de mil maneras, de tantas maneras a que caigamos, a que nos va a empezar a querer seducir con las cosas que nos atrae. Pero en el nombre de Jesús nosotros podamos vencer a través de su Espíritu Santo. Entonces, ahora veamos el punto número 2. Dice, una tragedia que se convirtió en victoria para Israel. Jueces, capítulo 16, 23 al 31, pero el inciso A dice, la fiesta a Dagón interrumpida por la destrucción. Ahora vamos a leer del 23 al 27. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a Dios, a su Dios, hablando de ellos, a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete
delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres, estaban mirando el escarnio de Sansón. Ahora están celebrando una gran victoria para ellos, están celebrando la caída de Sansón, están celebrando ahora ver a un hombre común como el que de tanto miedo le tenía. Entonces, aquí vemos que dice que los 5 señores de los filisteos hicieron una fiesta nacional para honrar a su dios Dagón con sacrificios y a celebrar esa entrega de su archienemigo, dice Sansón. Aquel fue un festival de acción de gracias. Estaban tan agradecidos y estaban agradeciendo tanto que hicieron fiestas ahí, sacrificio, música religiosas, comidas festivas y de todo lo que quisieron. Si bien los filisteos adoraban, dice, a Baal Zebud, a Astarot y a otros ídolos, el dios Dagón era su deidad dominante, por eso estaban haciendo fiesta para él. El culto a este ídolo fue importado desde Mesopotamia, donde lo adoraban como el dios de la fertilidad desde tiempos muy antiguos. Entonces aquí vemos que en estos siguientes versículos vemos que Sansón ve resurgir esa es la esperanza de vengarse de sus enemigos. No está escrito cuánto tiempo estuvo en la cárcel o cuánto tiempo pasó el nazareo en la cárcel, pero pudo haber sido suficiente como para que le creciera o le volviera a crecer su cabello. No entendemos el descuido de estos hombres que estaban ahí celebrando, no entendemos si no se dieron cuenta que le empezó a crecer el pelo, no entendemos de cómo, por qué decidieron traerlo hacia ellos. No, lo que ellos nada más querían es una burla o tenerlo ahí como juguete para celebrar su victoria, pero nunca se dieron cuenta que ya estaba su cabello crecido nuevamente y que pues de ahí para ellos era que venía su fuerza, que estaba en ellos su fuerza. Entonces, ellos tuvieron ese descuido, los filisteos, al olvidar que la fuerza de Sansón estaba vinculada en su cabello. Y es que Dios en su eterna sabiduría, que su en su eterna sabiduría hace que las cosas perfectas. Ahora vemos que Sansón sabía que su cabello había crecido un tamaño considerable, suficiente como para intentar acabar con la fiesta pagana que este pueblo impío estaba celebrando a costa suya. Sansón aquí vemos que pidió a los jóvenes que lo estaban guiando, les dice: párame, por favor, ahí donde están las columnas que sostienen la casa. Ni cuenta se dio lo que le estaba diciendo o lo que le estaba pidiendo. Entonces, esas columnas que sostenían el enorme edificio en el que había una numerosa multitud, una cantidad ahí celebrando. Solo en el piso alto dice que había como 3000 hombres y mujeres. ¿Y dónde estaban los otros? Los de la alcurnia, los de los reyes o los príncipes, o todos, ¿dónde estarían? A saber dónde estaban, pero de que estaban ahí, estaban ahí. Entonces veamos el inciso B, dice: la oración que Dios contestó con una aplastante victoria. Ahora leamos el 28 al 31. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa
sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Astarol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Ahora vemos, entonces, por segunda vez vemos que Sansón elevando una plegaria a Dios, estaba suplicando. La primera vez fue cuando su clamor fue porque Dios hiciera brotar agua de la peña de Leí. Entonces aquí dice, no olvidemos que Sansón es evidente la falta de un auténtico sentido religioso. Por lo tanto, no es extraño que clamara solo cuando estaba en crisis. Primero pide a Dios que se acuerde de él. Luego le pide que lo fortalezca. Esto indica que el hecho que su cabello hubiera crecido no garantizaba la extraordinaria fuerza que Dios le había dado, porque no tanto era en el cabello, él guardaba todo lo que se le dijo que tenía que hacer, pero la fuerza viene de Dios. Entonces, de esa misma manera, nosotros no es por lo que nosotros lo que hagamos, es sino que sepamos que lo que vamos a hacer, quien va a obrar es Dios. Entonces, vemos aquí también que le pide, en tercer lugar, le ruega porque se le dé la fuerza. Una sola vez más, dice, sabía que había llegado ya su final de su carrera. Entonces, con el cuarto, la razón de su clamor obedecía a su deseo de tomar venganza sobre sus enemigos por haberle sacado sus ojos. Dios respondió la plegaria y le concedió lo que pedía. Y vemos que allí murió y acabó el plan para Sansón. Ahí se le acabó el plan. No cabe duda de que Dios perdona a los que vienen a Él en busca de ayuda, aunque haya perdido su vida en el mundo, aunque haya desperdiciado su vida en el mundo, porque muchas veces Dios nos habla, Dios nos pide que le sirvamos y primero queremos ahondar y hacer en todas partes y cuando nos damos cuenta desperdiciamos tanto tiempo en el mundo y ya después decimos si hubiéramos entendido, no hubiéramos perdido tanto y muchas veces hasta el final es que reconocemos y le pedimos a Dios en ese momento una oportunidad. Entonces, aquí podemos ver que Él da la ayuda, mientras que uno viene arrepentido, uno viene con un corazón sincero, Dios nos perdona. Dios perdona a los que Él le buscan con un corazón sincero y le da la oportunidad, aunque haya desperdiciado tanto su vida en el mundo. El Señor lo salva, lo santifica y lo usa. Gloria a Dios, pero siempre quedan marcas, siempre quedan cicatrices del pasado como testimonio. Y ahora lo que siempre toca cuando una persona que aunque desperdició muchos años en su vida y todavía tiene una oportunidad de hablar de la palabra y testificar con su vida y poder decir, estas cicatrices fue por mi pecado, pero ahora vivo para Cristo. Eso es lindo y maravilloso y dar como dice uno, testimonio de dónde Dios los ha rescatado, de dónde Dios nos ha rescatado. Entonces, en aquel momento, como lo que había experimentado en otras ocasiones, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, se apoyó con toda su fuerza, dice, sobre las columnas principales de la casa y se desplomó, matando a todos los que habían allí, los que se habían reunido a celebrar, los que se habían reunido por según con toda su victoria que tenían en mano. El Señor le concedió esa petición, vino la fuerza de Dios sobre su vida y los que mató al morir ahí con él, fueron, dice, mucho más que los que había matado durante su vida. Así concluyeron los 20 años en que este célebre danita juzgó a Israel. Ahí terminó su carrera, ahí terminó su vida, ahí terminó
con el plan de sus enemigos, destruyó a sus enemigos por última vez, que Dios le concedió la fuerza que él tenía todo tiempo en su vida. Entonces, aquí lo que podemos nosotros aprender en esta clase es que nosotros tenemos que ser obedientes a Dios, a lo que Él nos ha llamado, a lo que Él nos ha mandado a hacer, a lo que Él nos ha pedido, cómo nosotros debemos de vivir, y no pensar que nosotros, que ya porque Dios está con nosotros, vamos a poder vencer todas las tentaciones metiéndonos en ella. O sea, porque Dios nos ayuda, claro, Dios nos ayuda a vencer todo ello, pero tenemos que alejarnos, tenemos que separarnos de todo aquello que pueda nosotros enredar nuestra vida. Pero si yo digo, el Señor está conmigo, yo voy a ir a hacer o a meterme en aquellos lugares que hacen toda maldad, y yo voy a decir, no, el Señor está ahí conmigo y no voy a caer. No, eso es tentar a Dios, porque nosotros estamos pensando que ahí también Dios se va a meter entre toda esa basura que se maneja en el mundo. No, nosotros no podemos decir, porque sin darnos cuenta vamos a ser enredados con todas las artimañas del enemigo, y de caer como Sansón, dejarnos manipular, hacerse o llegar ahí una persona, hacerse la víctima, que nosotros le hemos engañado, que le hemos mentido, que a lo mejor íbamos a estar ahí con él o con ella, y al último terminamos ser engañados, y al último, como Sansón, podemos caer también ahí en las manos de Satanás. Entonces, nosotros tenemos que hacer como dice la palabra, someternos a Dios y resistir al diablo y todas sus artimañas, y veremos cómo huirá de nosotros, pero tenemos que someternos a Dios, no meternos al mundo para mostrar que de verdad nos estamos sometiendo. No, no. Nosotros tenemos que salir del mundo, apartarnos de las cosas del mundo, y así saber que Dios nos ayuda, pero no meternos ahí. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos siga guardando. Tenemos que andar como Él nos manda que andemos, que vivamos y hagamos. Y seguir pidiéndole que su Espíritu Santo nos guarde, que su Espíritu Santo nos ayude a que nada, nada de lo que el mundo nos muestre y atraiga a nuestros ojos, o que hay cosas que veamos y que nuestro corazón como que le llama la atención, si empieza hasta a enamorarse de él o de ella, de algún hombre o de una mujer que no es cristiana. Cuídese, guárdese para el Señor, para que no nos saque el enemigo nuestros ojos, o no acabe con nuestra vida, y que no nos quedemos al final sin hacer lo que nos ha mandado el Señor. Entonces nosotros tenemos que pedir que su Espíritu Santo esté sobre nosotros día a día, que su Espíritu Santo nos guíe, que su Espíritu Santo nos santifique, que vivamos en santidad. Nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida totalmente consagrada a Dios, al Señor. De otra manera, el Espíritu Santo no morará en nosotros. Si nosotros hacemos lo que nosotros queremos, creyendo que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y viviendo como nosotros creemos, el Espíritu Santo no morará más en nosotros. ¿Por qué? Porque si hacemos cosas que no le agrada, lo entristecemos, y al último lo alejamos de nosotros, se va de nosotros. Entonces, tenemos que vivir una vida totalmente consagrada a Dios. Y esos versículos donde nos habla de de que tenemos que vivir consagrados, una vida de consagración, una vida de totalmente agradable a Dios, habla en San Juan 14:17, en San Juan capítulo 17, 17, lo habla Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos capítulo 12, 1 y 2, y Primera de Corintios 3 al 16, y Segunda de Timoteo 2:19, donde nos manda que seamos a nosotros llenos del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guarde, nos cuide y nos ayude a resistir toda tentación del enemigo que nos ofrezca. Gracias, mis hermanos, gracias. Espero que esta clase nos sea de gran bendición. Yo creo que es una enseñanza que para todo joven, para todo hombre y mujer, que no nos dejemos engañar, ni tampoco estemos jugando
con mentiras, porque nosotros mismos nos vamos engañando poco a poquito y caer en manos del enemigo. Entonces, pidámosle a Dios que su Espíritu Santo nos ayude día a día. Y para la siguiente semana, mis hermanos, les voy a pedir que leamos Ruth, capítulo 1, del 1 al 12. Ahora vamos a hablar testimonios que transforman vidas, para que así cuando se dé la clase podamos estar, ya como dice uno, recordando la historia y entendiéndole cada vez más. Hagamos una corta oración y rogamos a Dios que su palabra sea eficaz en nuestra vida y nos ayude a mantenernos firmes en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor, porque todo lo que ha quedado escrito en tu palabra es para enseñarnos, para instruirnos, para ayudarnos, Dios Padre, que no nos confiemos, Señor, que nosotros podemos siempre salir con la suya, como dice uno, pensar que podemos jugar con las cosas del mundo y sin que no nos atrape, Señor. Yo te ruego, Dios Padre, que nos ayudes a cada uno a tener entendimiento, conocimiento de tu palabra, Señor. Pedirle que tu Espíritu Santo siempre nos guarde, Señor, que tu Espíritu Santo siempre nos cubra, Señor, que tu Espíritu Santo siempre sea sobre cada uno de nosotros para que sea, Señor, guardándonos de todo peligro, Señor, de toda artimaña del enemigo que siempre busca cómo enredar a cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Señor, para querer destruido, pero la sangre de Jesucristo nos cubra siempre y tu Espíritu nos guíe y nos guarde para caer en manos del enemigo, Señor. Muchas gracias, Dios Padre. Rogamos que sea tu presencia en cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, sobre todo en esta hora, Señor, por tu siervo, Dios Padre, que tu mano poderosa sea sobre su vida, haciendo, Señor, un milagro sobre su vida, Dios Padre. Te damos muchas gracias, Dios. Y sé tú con cada uno de nosotros, Dios Padre. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, por todo, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis hermanos.